Foro Internacional Paz, Palabra de Mujer, con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz. Porque los actores del conflicto necesitan a las autoras de la paz. Bien, vamos a invitar a continuación a las siguientes invitadas para el panel ¿Qué es importante para las mujeres en el postconflicto que debemos aportar? Voy a presentarles, mientras ellas van subiendo a la tarima, a Leonor Esguerra. Leonor Esguerra Rojas, a sus 17 años, tomó la decisión de hacerse monja y dentro de esta labor llegó a ser rectora del Marymount. Posteriormente, continuando con un camino de búsqueda de la justicia social, Leonor decide entrar a la guerrilla del ELN. Sin embargo, tras 2 décadas militando en este movimiento, decide abandonar la lucha armada al darse cuenta de que este no era el camino. En ese momento se vincula al movimiento de mujeres de Medellín, donde permanece hasta el día de hoy. Actualmente, Leonor es socia de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean. Leonor cree en el feminismo como única arma posible para combatir la injusticia social que afecta a nuestra sociedad. También va a estar con nosotros en este segundo panel Luzana Valdés. Desde siempre Luzana ha sido una líder. En la primaria fue personera estudiantil y tutora de los semilleros. Hoy ejerce un liderazgo social en comunidades afectadas por el conflicto armado, como Machuca. Y por esto en 2012 ganó el concurso Mujeres Jóvenes Talento de Antioquia en la modalidad de liderazgo social. También nos acompañará en este panel del final de la mañana Mariana Gallego. Mariana es abogada titulada de la Universidad de Antioquia y en la actualidad está concluyendo una maestría de defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ante organismos, cortes y tribunales internacionales. Es una de las fundadoras del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres y actualmente es la coordinadora nacional de este movimiento. Se desempeña también como responsable de las relaciones nacionales e internacionales de la Ruta, actividad que realiza con los movimientos de mujeres de derechos humanos y de movimientos por la paz. Para finalizar, les presento a nuestra moderadora en este segundo panel de la mañana. Está con nosotros Liliana Vázquez. Liliana es comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en comunicación organizacional de la misma universidad, de la Universidad de Antioquia y psicóloga de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Cuenta con experiencia en comunicación organizacional y en televisión educativa por 20 años. Es fundadora de la Corporación Planeación y Comunicación para el Desarrollo y actualmente fundadora y gerente de proyectos de la empresa Atrapa Sueños Comunicación Intencionada. Así que Liliana, a todas nuestras invitadas, bienvenidas. Tenemos un tiempo de retraso, pero creo que lo recuperaremos en este segundo panel de la mañana. Adelante. Bueno, muy feliz, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Es muy emocionante desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu poder estar aquí con todas ustedes. Gracias Rocío, gracias Paula, por demostrarnos en la práctica que juntas podemos construir mucho, que sí nos podemos unir a hacer muchas causas y que aquí, con estas 3 grandes compañeras que tienen 3 historias de vida tan bonitas para compartir, voy a tratar de ponerle mucha fuerza a esta conversación y lograr que este tiempo que nos queda y que vamos a sacarle mucho jugo, tenga todo ese sabor y ese aprendizaje, esas lecciones de vida para disfrutar este tema que nos ponen y es, bueno, cómo nos preparamos nosotras, cómo ayudamos a preparar a la sociedad para un momento de posconflicto, como lo decía Vera, cómo hacemos esa transición, cómo vivimos ese proceso de transición. Me siento muy homenajeada, muy feliz de poder facilitar esta conversación y me excusarán que mezclaré asuntos de la psicología y de la comunicación en mezcladito, porque la reflexión previa que hice para este tema es que los conflictos personales, las situaciones personales, los divorcios, estas separaciones, estos duelos que yo he elaborado y que he acompañado a muchas mujeres a elaborar, pues me dan una ruta de cómo creería yo
que hay que empezar a asumir este ejercicio de sanación, de duelo y de reencontrarnos. Entonces vamos a arrancar, vamos a empezar esa conversación, su experiencia, su edad y esa alegría que tiene ahí, esa cara de emoción con la que nos ha recibido. Quisiera que empezáramos a conversar. ¿Qué clic le hace a usted? ¿Qué siente cuando empezamos a hablar de este tema del posconflicto? ¿Cómo las mujeres, qué debemos hacer? ¿Cómo nos preparamos y qué tenemos que poner para lograr hacer esa transición entre la guerra y digamos un estado de paz? Cuando aquí en esta ciudad y en este departamento, nosotras hemos vivido situaciones simultáneas de conflicto, posconflicto, todo el tiempo. Desde que yo me conozco y desde que he estado en la actividad como comunicadora en la calle, he estado en los dos escenarios, el conflicto y el posconflicto en una cuadra de diferencia o en una familia de diferencia. Entonces, bienvenida. A ver, empecemos con esa conversación. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme aquí. Espero que no las aburra con mis historias o con lo que les diga. Y bienvenidas a todos. Yo pienso que aquí hay una gran energía de todas estas mujeres y pienso que esta energía que hay aquí hoy es la que tenemos que organizar para de verdad construir la paz que necesitamos. Yo creo que una de las cosas que, últimamente como que me monté en un patín que me parece importante y es que me puse a pensar todas las expresiones que ha habido de la organización social desde la época del esclavismo, la época de la monarquía, la época de la burguesía, y llegué a la conclusión, utilizando el análisis marxista que me ha servido mucho y del cual no reniego para nada, simplemente porque una lectura de ese análisis, porque una lectura de ese análisis no triunfó, yo no reniego para nada, y ese mismo análisis me llevó a llegar a una conclusión que me parece interesante y que como que no le hemos pensado mucho, y es que el patriarcado es mucho más antiguo que todas esas otras expresiones, y es más, todas esas expresiones son formas en que el patriarcado se ha organizado para la humanidad y nos ha organizado de tal manera que hoy en día es parte de nuestro ADN. O sea, nosotras como mujeres, y una de las compañeras que habló, que ella no creía que por ser mujer había que elegir mujer, yo estoy de acuerdo con ella, es que se necesita tener conciencia de género para de verdad luchar por nuestros intereses y exigir nuestros derechos. Y resulta que no porque somos mujeres tenemos conciencia de ese género, porque no tenemos conciencia de lo que el patriarcado nos ha hecho. Es más, como mujeres, yo mirando la historia, y no una historia lejana, sino mi propia historia y la historia de lo que decía mamá y lo que decían las abuelitas, que todos, hombres y mujeres, porque yo soy feminista, pero yo no soy feminista de las que quiere colgar a los hombres de ningún farol, no. Que nosotras las mujeres también estamos tan sumamente inmersas en ese patriarcado que como mamás educamos a los hijos y a las hijas de diferentes maneras. O sea, que nosotras mujeres somos las que nos hemos encargado desde que nace el muchachito o la muchachita de continuar la cultura patriarcal sin siquiera darnos cuenta. Empieza en casa, Leonor, empieza desde la casa. Sí, empieza desde pequeños. El muchachito quiere jugar con las muñecas. No, hombre, los hombres no juegan con las muñecas. Ese no es juego de hombres. Quiere meterse a la cocina. Afuera, los hombres en la cocina no sirven. Llora el muchachito. Usted no llora porque usted es hombre. Nosotras mismas hacemos esa educación. O sea, estamos totalmente inmersas en la cultura patriarcal. Entonces, para mí, en este momento donde ya sí hay mucha gente con conciencia de género de ambos lados, hombres y mujeres,
Yo pienso que una cosa importantísima a nivel de lo que decía Vera, en términos de que el cambio tiene que iniciarse desde adentro de nosotros. Y aquí hablo para hombres y para mujeres. Tanto hombres como mujeres tenemos un femenino. A las mujeres la cultura patriarcal les ha dado una lectura de ese femenino. Y entonces esa lectura ya históricamente hemos demostrado que no es correcta, que las mujeres también somos capaces de hacer muchas cosas y de dirigir muchas cosas que antes se pensaba que no éramos capaces. Entonces, por ese lado, la historia nos ayuda, y lo que hay hoy en día es importante porque ya hay ejemplos de mujeres con conciencia de género que están mostrando de que somos capaces las mujeres sin tomar las armas. Bueno, yo le voy a poner ahí un puntico no vale, no, tranquila, para que vamos escuchando, ¿no? Quédese con el micrófono. No, a mí me tienen que parar, a mí me tienen que parar. Por eso le acabo de poner un puntico ahí chiquito. Estamos aquí con Luzana, conversábamos ahora, antes de entrar aquí a la conversación, ella me decía que tenía un poquitico de susto. Yo le dije que no, que aquí estábamos en confianza, estábamos con personas que nos queremos y nos respetamos. Entonces, desde Segovia, una de nuestras mujeres, talento de Antioquia, por un trabajo muy fuerte de liderazgo, hoy trabaja como líder y como coordinadora del tema de jóvenes en el municipio de Segovia. Hoy ha accedido al escenario de lo público, acompañando y como gestora, y también acompaña procesos en Machuca, todo el trabajo de Machuca. Luzana, ¿qué tal esto? Como me decía, nos debemos preparar para esa transición asumiendo unos duelos, porque tenemos duelos guardados. Usted viene con muchas delegaciones de todos los jóvenes, las jóvenes de Antioquia que le dijeron todo lo que había que decir. Bienvenida. Bueno, un saludo para todas las que nos encontramos y todos. Para mí esto es una oportunidad muy grande porque marca una historia en mi vida y en la de ustedes, porque yo siempre he pensado que cada persona hace parte de la conformación y de la creación de nosotros como seres humanos. Entonces, voy a tomar un pedacito de una frase que hay de un escritor, un dramaturgo mexicano, Humberto Robles, que dice: si mis manos no hacen nada, que lo haga mi palabra. Entonces yo pienso que es desde la palabra que las mujeres nos debemos tomar esos ámbitos, porque la palabra es algo muy importante en el ser humano, porque es desde ahí donde se empiezan a generar unas acciones, y yo pienso que lo más importante que se debe dar en este proceso es la palabra, escuchar a la mujer, pero no solo a las mujeres que están en el ámbito de la participación, sino a estas mujeres que han tenido que dar sus hijos a la guerra por X o Y motivo, porque les tocó, porque a la fuerza les llevaron sus hijos. Y a su club de fans ahí saludándola, salude, tranquila. Es que hablo por voz propia de los que no pueden estar acá. Entonces, ella sabe que es para ella, de que ella no ha podido rescatar a sus hijos de este conflicto. ¿Qué tal, pues? Que se vale llorar, que se vale. Y es también desde el dolor mutuo, que yo pienso que se deben de tomar, pero no quedarnos en ese dolor, sino, como me decía alguien ahorita, que sale ese dolor que nos hace más fuerte y que nos lleva a soñar, como le decía el señor gobernador, porque no nos podemos caer en el dolor, sino ese dolor que nos haga más fuertes y sacar unas ideas, unas iniciativas, pero no dejarlos en iniciativas, sino llevarlos a la construcción, al proceso y al desarrollo. Que nos dé fuerza ese dolor. Marina, la ruta pacífica de las mujeres, y que ustedes nos representan en tantos espacios nacionales e internacionales, ¿cómo nos ve? ¿Cómo ve usted este momento hoy de prepararnos para esa transición, para ese paso? Eso está prendido, tranquila, eso funciona. Para ese paso a
a entrar en un momento de paz, asumir esa situación del conflicto y del posconflicto, porque siempre estamos ahí en ese punto en la mitad. Hola. ¿Sí se oye? Bueno, yo en primer lugar pues quiero felicitar a Rocío y a Paula por esa alianza estratégica que hicieron para este evento. Creo que pues es el camino que tenemos que, retomando lo que nos decía Vera, el camino que tenemos que hacer para que finalmente las mujeres tengamos un protagonismo en el proceso de paz y el posacuerdo, de acuerdo con Vera, que no es un posconflicto, sino un posacuerdo, que seguramente no será un camino fácil, pero que las mujeres estamos preparadas. La pregunta que me haces frente a cómo vemos las posibilidades, pues a ver, tenemos muchas posibilidades las mujeres. Hemos demostrado a lo largo del país y de los años de conflicto armado, ya casi 60 años, que las mujeres hemos tenido la capacidad de resistir y de rehacer los estragos que el conflicto armado ha dejado en el país. Las mujeres han tenido la capacidad de volver a empezar, de retomar sus vidas, de hacerse cargo de sus vidas, cargo de las vidas de otros y otras como sus hijos y esposos y comunidades enteras. Es decir, el potencial que tiene el país en relación a la construcción de la paz lo tiene precisamente en las mujeres. Son las mujeres las que podremos en ese posacuerdo incidir y avanzar hacia que se den caminos de convivencia pacífica, de ese hacer cotidiano que también nos hablaba Vera. Muchas gracias por esas bellas palabras. De ese hacer cotidiano, de esa transformación permanente que va también transformando la cultura. Y las mujeres lo han hecho en medio del conflicto, en medio de situaciones bastante dolorosas y duras, como la que acabas de expresar también, y creemos que eso ya es un potencial, es un aprendizaje que traemos, que tenemos y que lo queremos poner a disposición de la paz. Pero también las mujeres tenemos que aspirar a llegar a los cargos de poder. Las mujeres no queremos ser pactadas, sino pactantes, ¿sí? Y tenemos que llegar con nuestra perspectiva al poder político, a los consejos municipales, a las asambleas, al Congreso, a la Presidencia de la República, a las juntas directivas de las empresas. Tenemos que a las universidades, a las direcciones de las universidades. Es también eso, ese conjunto de lo que la capacidad de hacer desde la base, digámoslo así, pero también las capacidades que tenemos que llevarlas a los ámbitos de más poder político. Hay que creérnoslo y asumirlo también, esa fuerza que hemos tenido para tantas cosas, poderlo asumir también desde la dirección. No prepararle la dirección a otros, sino también nosotras mismas dirigir. Leonor, en su trabajo que ha creado, usted ha creado muchas instancias, ha podido liderar. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos aprender? O sea, muchas mujeres pueden enseñarnos, hombres por supuesto también nos enseñan constantemente, y usted nos ponía en un punto y era en la crianza, en la familia, en la cotidianidad. Ahí, además de asumir que hay un patriarcado, que hay unos mandatos, que hay unas creencias que están ahí por encima, podemos transformar esas creencias. Tenemos la posibilidad de crear unas nuevas creencias y de recrear unos nuevos valores para ese ser mujer, para ese ser familia y para ese ser relaciones. Claro que sí, y era lo que yo estaba como tratando de explicar, y ojalá que si ese mensaje es el único que les dejo, ojalá les sirva, porque yo creo que nos sirve a todas, precisamente porque por tanto tiempo las revoluciones contra la burguesía, contra el rey, contra no sé qué, pero nunca, jamás fueron contra el patriarcado, porque es que el patriarcado ni siquiera, mejor dicho, estábamos mirando y respirando y viviendo el patriarcado, y nunca nos paramos a pensar, mire todo lo que ha hecho el patriarcado tan terrible para la humanidad. Entonces yo por eso me remito y empecé a pensar y echarle para atrás y decir, bueno, pero si yo misma como mujer ni siquiera me doy cuenta de que estoy
educando a los hijos en la cultura patriarcal. ¿Qué puedo pedir? O sea, entonces ahí yo creo que una de las cosas muy importantes es tener la conciencia de género y la conciencia de lo femenino, porque no necesariamente por ser mujer se es femenina. Hay mujeres que son terriblemente masculinas y entonces eso no tiene que ver con lo femenino. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en la vida real esa conciencia de género femenina? Mira, lo femenino así de entradita y por encimita, y lo que podemos ver en nuestra cultura diaria, lo femenino tiene ternura, tiene conservación, se preocupa por la naturaleza. Las mamás se preocupan por todos sus hijos, especialmente por el más calavera, ¿no es cierto? Las mamás incluyen a todos sus hijos, o sea, esa parte femenina que para la mujer está ampliamente dibujada y donde tenemos espacio que por lo general ha sido en el hogar, pero ahora eso se está yendo porque ya la mujer salió a trabajar como en la época de inmemorial, porque resulta que nosotros como mujeres fuimos vencidas en la historia universal y nosotros no tenemos una historia que hayamos contado de cuando la humanidad estaba organizada alrededor de lo femenino, que estuvo en alguna vez. Entonces, poco a poco, a través de nuestra recuperación de lo femenino y de que los hombres se den cuenta de que ellos también tienen algo femenino que recuperar, que poner a funcionar, y que esa parte es para mí la que yo diría que hoy en día, para este camino de la paz que estamos ya andando, no es que los vamos a andar, es que ya lo estamos andando, necesitamos todos y todas recuperar esa parte femenina del cuidado, de la vida, de dar vida, de no quitarla, todo eso. Pienso que es fundamental en este momento para que la paz de verdad nos llegue a todos. Marina, en esa dimensión íntima, porque aquí podemos pensarlo pues como de lo particular a lo general, arrancamos de esto íntimo de ser mujer, de estar en un grupo familiar, de tener un entorno íntimo, además de asumirnos, tener conciencia, ¿cómo también ahí lo podemos vivir? ¿Cómo podemos hacer esa transición, esa construcción de un ambiente, digamos, de paz y de negociación en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, en nuestros espacios de trabajo, asumirnos como mujeres que le apostamos y que le sumamos a esa construcción de una nueva manera de vivir la sociedad y la vida? Es que yo creo que ya está, o sea, no es algo que vayamos a aprender a partir de la firma de los acuerdos de paz. No depende de eso. Las mujeres lo tenemos tal vez, seguramente por nuestra socialización, por cómo hemos sido socializadas para precisamente el cuidado de los otros y de las otras, para toda esta visión de la vida, y quizá eso también nos ha generado destrezas que son muy aportantes para la paz. Normalmente se minimizan o la maternidad misma, lo que se llama el maternazgo en el feminismo, que es la capacidad que tienen las mujeres de hechos tan duros como la pérdida de sus hijos, como la desaparición de sus hijos, o situaciones que les hayan pasado, violencias a sus hijas e hijos, o a ellas mismas, cómo han sido capaces de volver esto una acción política. Tenemos muchos ejemplos, las madres de la Candelaria, aquí mismo en Antioquia, las de Amor, en el oriente antioqueño, para hablar de algunas solamente. Son mujeres que a partir de una situación que vivieron en su vida cotidiana, tuvieron la capacidad de hacer propuestas políticas, de poner alto las situaciones que estaban viviendo, la desaparición de sus hijos, las situaciones de violencia permanente en el oriente antioqueño, de todo lo que les sucedió con la incursión de los distintos actores armados, y elevar esto a nivel político. Entonces, me parece que ni siquiera tenemos que hacer un gran esfuerzo. Las mujeres lo tenemos ahí, lo hemos ejercitado a través de los 60 años de conflicto armado
que calladamente nos ha tocado ir reconstruyendo y seguir la vida y hacer propuestas para el país. La Ruta Pacífica misma sale de ahí, pero también muchas organizaciones a nivel nacional, las que estuvimos en la Cumbre Nacional de Mujeres, que yo creo que ahorita vamos a hablar de ello, en la cumbre donde las mujeres estamos haciendo propuestas hacia el posacuerdo. Estamos diciendo, retomamos el punto 6 de la agenda y empezamos a decir, nosotras el país que queremos es este. Ahorita vamos a hablar de él seguramente, pero son los asuntos que ya están caminando, que no tenemos que empezar, a partir de la firma del acuerdo, empezar a pensárnoslo, sino que los tenemos como aprendizaje social y político. Luzana, en Segovia y el trabajo en el que has hecho parte, no solamente es como lideresa y como una mujer emprendedora y como una mujer talento, sino que de tu familia. Ese aprendizaje, lo conversábamos ahora, viene de tu mamá. Es esa mezcla del dolor y salir de ahí para proponer. Compartirnos esos aprendizajes y cómo eso les ha ayudado a tener una organización juvenil más fuerte. Bueno, se empieza, como lo hablamos, de que todos esos dolores a los que no se le han hecho un duelo van pasando de generación en generación. Entonces mis padres fueron desplazados y se puede decir que ese dolor trasciende a sus hijos. Entonces yo pienso que para cambiar, para que esto deje de pasar, se debe transformar la educación desde la cátedra. ¿Por qué? Porque pienso que se debe educar desde el niño para el amor propio, para el amor a mi opuesto, para el amor a mi familiar, y así ir cambiando esa mentalidad del dolor. Amando, asumiendo, conociéndolo. Y porque está bien que el dolor en sí nos hace más fuertes y nos da ideas de superación, pero es también cambiando la mentalidad de cómo ver el dolor desde otra forma, desde una forma que nos fortalezca la solución al conflicto de paz, porque es que la paz, bueno, sí, se hacen los acuerdos, pero es que el dolor no se va a curar porque se firmó el tratado de paz. El dolor se cura desde yo como persona, desde él como persona, desde él como víctima y desde él como victimario, porque es un dolor individual, no un dolor colectivo. Entonces pienso que es desde la mentalidad, desde la cátedra educativa donde se deben de empezar a tratar estos temas. Hay que ponerlo sobre la mesa, hay que conversarlo. ¿Algo que quiera usted decir sobre eso, Leonor? Bueno, sí hay una cosita más y muy lindo lo que acabas de decir, de verdad te felicito. Es una gran superación la que has alcanzado. Pero yo pienso que ya concretamente pensando en sobre todo las guerrilleras que van a estar involucradas en la firma de la paz y que se van a reintegrar a nuestra sociedad. Yo pienso que como mujeres tenemos que organizarnos en función de hacerles más fácil el reintegro a la sociedad, porque es que cada una de esas mujeres tiene problemas inmensos. Vera dijo, por ejemplo, que ella no pudo educar a su hija, no sé si fue hija o hijo. Sí, ella no lo dijo ahora. Lo dijo. Muchas mujeres guerrilleras no han podido educar a sus hijos. Es más, sus hijos cuando regresan, ellas ya después de firmar la paz, cuando regresan ni las reconocen y no las aceptan las familias. Ahí hay unos problemas personales muy duros y unos dolores tremendos que tenemos que un poquito como tomarlos en cuenta y como mujeres organizarnos para ayudarles a que se reintegren en una forma pacífica a nuestra sociedad. Ahí hay un elemento fuerte y es esa reinserción, ese reconectarnos a ese tejido familiar, a ese tejido social y a esas otras dinámicas. Lo conversábamos ahora y ustedes con lo que están diciendo, cómo prepararnos, cómo hacerlo, lo hemos hecho desde distintos movimientos, desde los barrios, en los barrios, les decía ahora, hemos tenido el conflicto, posconflicto, teníamos en los 90 a los grupos de milicianas
que en la mañana tenían que hacer unas cosas, en las noches hacían otras. Tenemos distintos procesos de reinserción, también del proceso paramilitar y ahora del tema de guerrilla, que han estado y que están ahí en nuestra cotidianidad. Esas distancias, ¿cómo las acortamos? ¿Qué debemos hacer, Luz Marina, para acortar esas distancias y poder tener esa integración y tal como Leonor lo está planteando, se bajen esas barreras de discriminación? Rigoberta ahora en la rueda de prensa decía, nos toca prepararnos, hay que organizarnos. Tenemos muchas organizaciones, por fortuna, y muy fuertes de mujeres. Hay que aprender a incluir, a participar, a desarrollar la espiritualidad, a poner el tema de la espiritualidad también dentro de la agenda y asumirnos en la diferencia, aceptar la diversidad y también asumir que somos diferentes. En lo que usted está planteando, Leonor, mujeres guerrilleras, mujeres que se van a reinsertar a una vida distinta, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué lecciones aprendidas podemos poner en marcha? Bueno, yo creo que pienso que las mujeres guerrilleras también pueden ser un excelente potencial para la construcción de la paz. Si ellas conocieron lo que es la vida en la guerra, todo lo que les puede haber sucedido también a ellas como mujeres, pues también pueden ponerlo al servicio de la construcción de la paz, y me parece que ese es el reto con las mujeres excombatientes. Ellas, y también pues se los hemos hecho llegar a las mujeres de las FARC en La Habana, a través de algunas interlocuciones por video, donde se plantean pues la importancia de que ellas puedan tener también unos papeles activos después de salir de los grupos armados, ¿cierto? Que no queden relegadas como normalmente han pasado en las negociaciones de los 90, donde las mujeres volvieron a sus casas con las condiciones que Leito nos está planteando y que también Vera nos dice. Vuelven a sus casas, algunas con situaciones mucho más difíciles que las que pudo tener Vera, sino que vuelven a su entorno, donde quizá los hijos no las reconozcan, donde quizás las culpabilicen también, como suele pasar. Claro, les pasen por el juicio y por la culpa. Exacto, y fuera de eso vuelven a sus comunidades, donde también pueden ser muy mal vistas, ¿no? Entonces creo que hay que generar unas condiciones también para que las mujeres cuando regresen tengan la posibilidad de también ser actoras de la paz, ¿sí? Tienen que convertirse, hacer ese clic, como bien nos lo dijo Vera en el panel anterior, para poder ser constructoras de paz. Creo que esa es una de las posibilidades. Lo otro es que también las mujeres entren a ser parte activa de las decisiones de poder de los desmovilizados, de los que dejaron las armas. No les gusta que se hable de desmovilización, sino de dejación de las armas, y entonces respetemos eso. Esa dejación de las armas, donde ellas tengan también la posibilidad de tener poder y decisión. Eso posiblemente crea mejores condiciones para las excombatientes para reinsertarse o volver, tampoco les gusta la reinserción, sino volver a construir paz en la vida civil. Luzana, los jóvenes y las jóvenes que se reunieron en La Ceja en un gran encuentro preparatorio para este momento que nos encontramos hoy, planteaban algunos temores en ese proceso de dejar armas y de vincularse y de volver a reconectarse a esa vida municipal, en las cabeceras municipales, en las veredas, en los corregimientos. Comparte esa reflexión, Luzana. ¿Cuáles son esos temores? ¿Cuáles son esas necesidades de orientación que ustedes identificaron para lo que también nos debemos preparar? Bueno, uno de los temores que más tienen marcados los jóvenes en su mentalidad es qué va a pasar con esas tierras que en sí están protegidas por las FARC, porque van a quedar desprotegidas a transformaciones, a daño ambiental. ¿Qué iba a pasar con esas tierras? Iban a empezar a llegar multinacionales, se iba a acabar toda la fauna, la flora. ¿Qué protección iba a haber para esas tierras que en esos momentos ellos decían están protegidas? Como es en mi territorio, Segovia, que saben que la minería es la fuente económica del municipio. Por ejemplo, ¿qué pasa con esas tierras donde ellos no han podido llegar? ¿Qué va a pasar?
También se trató el tema de, bueno, volvían al duelo. Si no se les ha hecho duelo a esas víctimas y victimarios también de años pasados, ¿qué va a pasar ahora que se va a firmar el tratado de paz con estos nuevos que van a quedar? Porque aunque se haya hecho un acto de reconciliación, van a quedar como rabias, rencores. Entonces, ¿cómo se puede crear como un abrazo mutuo de en sí el victimario y la víctima? Además nos decías porque van a compartir salón de clase, van a compartir la cuadra, van a ir al... Entonces, tratamos ese tema todo enfocado desde la educación, cómo enseñar a esos niños a recibir a ese compañero en su salón que sabe que fue hijo de alguien que le pudo haber hecho daño a su familia, o cómo recibir en mi vecindad a una persona que se desmovilizó, cómo la voy a recibir con amor, pero a la vez cómo le voy a enseñar a ser parte de la sociedad civil, porque van a aprender. Es un paso que van a dar a lo que yo llamo un renacimiento. ¿Qué tendremos que hacer? Sí, de su experiencia de vida, ¿a usted qué le sirvió? Bueno, con el micrófono se oye durísimo y a veces no se entiende bien lo que están diciendo, pero bueno. Bueno, yo trato ahí despaciecito. Me parece que tú tocas una cosa muy concreta y del diario convivir de los barrios, de las veredas, que es precisamente de lo que yo pedía, que ahí en estos lugares, que es donde probablemente van a llegar la mayoría de reinsertadas, de mujeres reinsertadas, que la mayoría son del campo, que se les prepare lo que tú decías, un ambiente donde se reciban con humanidad, que vean en nosotras como mujeres unas aliadas y no unas juzgadoras de su vida o de su pasado, y que se sientan acogidas. En ese intermedio, porque estamos hablando, o sea, es de recibir, de dar de una bienvenida, pero aquí estamos atravesadas por situaciones de dolor, Sí, por miedos, sí. por rabias, por unos duelos que no se han asumido, que se han conversado o que han sido procesos interrumpidos de acompañamientos, porque cada uno de los gobiernos nacionales, departamentales y locales ha tratado de liderar esfuerzos, pero a veces terminan los 4 años de gobierno y termina lo que se venía haciendo de una manera y empieza otro enfoque y otra manera. O se ve solo por días. O se ven solo por días, un día, el Día de la Mujer, entonces ese 8 de marzo de cada año se pone el tema sobre la mesa y se conversa, pero no han sido procesos que todas las familias y muchas de las mujeres que van a dar, digamos, esa bienvenida hayan podido vivir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo nos preparamos? Ustedes que lo vienen trabajando desde Mujeres que Crean, desde la Ruta Pacífica, ¿cómo logramos que en las veredas, en los corregimientos, además de la propuesta que está haciendo Luzana, que sea desde el sector educativo, qué más debemos hacer? A ver, pues nosotras debemos apropiarnos de los acuerdos de paz, es decir, se están trabajando en La Habana unos acuerdos que van a marcar la agenda del país por lo menos por 10 años más, como mínimo, pueden ser 15 o 20, el posacuerdo. Entonces, lo primero que las mujeres debemos hacer es apropiarnos de los acuerdos de paz. Y esta apropiación es conocerlos, conocer el alcance, cuál es el alcance del acuerdo agrario que va a haber en La Habana y cómo ese acuerdo agrario nos afecta positiva o negativamente de ambos lados, porque tenemos que incidir en que finalmente las mujeres ganemos con el acuerdo en la implementación de este acuerdo. ¿Sí? En las veredas, en el campo, en la regulación de las multinacionales que tú también decías que puede pasar, en las reservas campesinas, ¿cómo vamos las mujeres? Y eso es un asunto que tenemos que conocerlo a fondo. Y no hay que esperar. Apropiárnoslo, que allá se está negociando una vez pues sea público, porque apenas tenemos una parte de pues algunos ítems de lo que están aprobando, y mirar cómo vamos las mujeres. Creo que esa es lo central.
En participación política es la oportunidad también histórica de que las mujeres exijamos la reforma política con paridad para las mujeres. Paridad quiere decir que hay que transformar todos los partidos políticos en términos de que podamos llegar a los escaños por elección popular, pero también por asignación de cargos públicos, y que esto efectivamente vaya teniendo lugar. Cómo apropiarnos también de ese acuerdo de participación política que están haciendo en La Habana para que se convierta en una oportunidad para las mujeres. Lo mismo en los cultivos de uso ilícito, cómo van los programas de desarrollo para la sustitución en las comunidades donde las hay, Putumayo, el norte de Santander, Cauca, Antioquia también tiene esto, Chocó. Yo creo que es un deber nuestro conocer a fondo cuál fue el acuerdo, porque nosotras tenemos que estar incluidas ahí. Y con lo de víctimas, por supuesto, las mujeres estamos pidiendo una comisión de la verdad. La Ruta Pacífica acaba de realizar una comisión de la verdad de las mujeres. Creo que hay que volver, que esto se vuelva general cuando se llegue al acuerdo en el acuerdo general, pues terminen como se prevé, que van a proponer una comisión de esclarecimiento y de verdad. Precisamente las mujeres tenemos ahí también que poner nuestra visión y perspectiva de la reconciliación y de la reparación. Creo que son asuntos que es de apropiación política de un acuerdo de paz que va a marcar nuestras vidas, y no podemos entonces no conocerlo y seguir llegando a lugares comunes como a veces nos sucede muchas veces. O sea, eso no es delegable, no se lo podemos dejar a otras y a otros para que tomen decisiones sobre eso, sino que nos corresponde asumirlo a partir de cada una de estas necesidades. Como las mujeres de Salvador, que después de los acuerdos pusieron una página en blanco pagaron una página en blanco en el periódico para decir quedamos por fuera. Entonces, eso no nos puede pasar a las colombianas. Si hemos sufrido esta guerra, tenemos todo el derecho a tener los beneficios de la paz. De acuerdo. Ya. No sé si puedo añadir algo. Pero más. claro. No, es que lo que Marina está diciendo realmente es muy valioso y es lo que tenemos que hacer. Pero miren, aquí en esta gran reunión de mujeres, yo sé que la mayoría pertenecen a algún grupo y están organizadas, y eso es muy importante, que hay varias y grandes organizaciones de mujeres. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Guatemala? Y yo creo que Rigoberta nos dirá algo al respecto, y si no lo dice, yo le voy a preguntar. Cuando ellos firmaron la paz, porque la guerra en Guatemala fue salvaje y el ejército de Guatemala era absolutamente salvaje, allá no había presos políticos sino muertos políticos, y lograron unos acuerdos. Yo tuve la oportunidad de leer algunos de esos porque yo estaba en México cuando se firmó ese acuerdo de paz. Eran unos acuerdos que yo no daba crédito cómo los guerrilleros habían podido pactar con esos militares tan espantosos los acuerdos a los que habían llegado. Pero ¿qué sucedió? Cuando salió, pues ya dejaron las armas. En Guatemala no había una sociedad civil organizada porque eso no se permitía. Entonces esos acuerdos quedaron en muchos aspectos en el papel. Que eso no nos pase aquí a nosotros, porque yo creo que ya tenemos una fuerza organizada que nos tenemos que apropiar de esos acuerdos, como dice Marina, para no permitir que se rompan esos acuerdos, y nosotros muy bien, gracias. Ese es un llamado que hago. Bueno, hay ahí elementos. ¿Algo que tú quieras decir frente a eso, frente a cómo ponerlo en práctica, Luzana? Bueno, yo digo que primero las mujeres debemos de estar como actualizadas de todo lo que pasa, y más lo que tiene que ver con nosotras, con la sociedad, porque eso nos sirve como un paso más adelante de la ignorancia. Cuando estamos preparadas sabemos cómo podemos actuar, cómo podemos resolver un conflicto, cómo podemos dar una solución a una problemática. Entonces es como el tener el conocimiento al tiempo, a la fecha, estar siempre actualizadas de los temas para poder llegar y dar una solución a las problemáticas.
Y ahí no hay edad, creo que es en cualquier edad, en cualquier momento y en cualquier condición es acceder, buscar. Ahí los comunicadores siempre y las comunicadoras tenemos un reto y no es que nos llegue la información, sino saber buscarla y pedirla y exigirla, pues tenemos el derecho a estar informadas y hay que exigir tener la información al día, la que es y la vigente, y por fortuna las nuevas tecnologías, como la hablaban ahora Ana Cristina y Vera Grave, pues es una alternativa y es una oportunidad muy buena para poder estar en cada momento. ¿Qué retos y qué propuestas hay desde la cumbre? Ese tema, pongámoslo sobre la mesa. ¿Qué vieron ustedes quienes estuvieron en la cumbre y que pueden ponerlo, y ese punto 6 que llamaba la atención, en qué onda nos pone, en qué camino nos pone a caminar a quienes estamos aquí en el día de hoy? Sí, yo creo que fue muy importante esta cumbre porque fue la concertación de 7 redes, plataformas de mujeres a nivel nacional para hablar del tema 6, de lo que se está pasando en La Habana, o sea, del acuerdo general que se está negociando en La Habana, dialogando. Nos fuimos al punto 6, que el punto 6 es de cara a la implementación, qué podíamos hacer de cara a la refrendación de los acuerdos, que también se nos viene, y también de la verificación. Y en este sentido, sesionamos 3 días con mujeres a nivel internacional también, con experiencias internacionales, para ver cómo íbamos diseñando ese posacuerdo. Y es parte de lo que les he dicho, o sea, las mujeres entonces aportan en el tema agrario y dicen: nosotras necesitamos un acuerdo que incluya paritariamente a las mujeres en el tema agrario, ¿sí? Que las mujeres podamos reivindicar la soberanía alimentaria y trabajar cómo desarrollar el campo desde nuestra perspectiva, que haya regulación de las multinacionales y que precisamente pues podamos tener la mitad de la tierra pues como distribución, esa redistribución. Entonces son acuerdos que tienen que ver con que ese acuerdo agrario pues precisamente tenemos que empujar, y también lo hemos estado presionando con los negociadores, especialmente los del gobierno, cómo quedamos entonces las mujeres de manera paritaria en ese acuerdo. En participación política, las mujeres aportan también la necesidad de la reforma política con una perspectiva de participación paritaria de las mujeres, lo que implicaría una revolución. Pero nosotras creemos que es posible que la reforma agraria incluso no digamos el 30%, sino paritaria, el 50%, y estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, también fue una gran conclusión de la cumbre. La otra gran conclusión de la cumbre fue el aporte a la terminación del conflicto, y aquí pues quisiera leer algunos aspectos que me parecieron de suma importancia por nuestra visión frente a la construcción de la paz. Y dice: hay que hacer programas académicos de cátedras de mujeres, de género, desmilitarización de los territorios, de la vida civil y del cuerpo de las mujeres, mediante una política específica para ello, incluyendo a todos los actores armados legales e ilegales, disminución del gasto militar y depuración de la fuerza pública, generar políticas y acciones que disminuyan el riesgo de la violencia contra las mujeres, preparar a las comunidades receptoras para la recepción de excombatientes con programas psicosociales, un proceso pedagógico de implementación de los acuerdos y, y un proceso efectivo de reincorporación de los combatientes de las FARC y acciones que tiendan al desminado. Estos fueron asuntos que las mujeres de la cumbre ven, que es lo que se mueve en sus comunidades, y un asunto central para la terminación del conflicto es la desmilitarización del país. Creo que en esto las mujeres estamos poniendo esa práctica cotidiana que vivimos en contextos tan militarizados que nos ponen en mayor riesgo a nosotras, a nuestras familias y a nuestras comunidades. También hicimos propuestas frente a la refrendación, importante porque hubo propuestas tanto para un plebiscito como para el referéndum, como una asamblea constituyente, y algunas propuestas que involucraban las tres formas, como un referendo inicial,
pero que de aquí a 3 o 4 años pudiéramos hacer una asamblea constituyente. Me parece que también son propuestas muy creativas y por supuesto paritariamente. Ahí también aspiramos a que las mujeres refrendemos los acuerdos y los mecanismos paritariamente. Y por último, la verificación. También cómo verificar los acuerdos de paz, pero también la Comisión de la Verdad y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cómo hay también mujeres en la Comisión de la Verdad de manera paritaria, vamos por todo, o sea, vamos por todo. Y los, Nada más claro. ¿Cómo? Hay que hacerlo, además. Sí, vamos por todo, vamos por no por un pedacito, sino por todo. Y lo segundo, la verificación con mujeres internacionales y mujeres nacionales, pues que podamos verificar si los acuerdos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se van a cumplir. En síntesis, pues hay propuestas muy ricas, vamos a enviar también para que se puedan conocer todas las propuestas que hicimos las mujeres en esa cumbre, pero creo que hay un camino y estamos tratando de que podamos llevarlos a la mesa de negociación, no solo al gobierno que ya se envió y ya se envió a las FARC, sino ir nosotras para hablar de los temas del país en relación a la negociación política y a la paz. Bueno, ahí hay unos retos grandes y frente a ya un reto nacional e internacional que bueno, y se aplaude porque tiene todo el sentido y toda la pertinencia de mantenerlo vigente, y tiene que haber un grupo fuerte pendiente de que eso no se empapele, que se subvalore, que quede en otro lugar escondido o no con la fuerza que lo está presentando usted y que nos representa a todas. ¿Cómo hacerle honor para que mientras tanto, mientras esta lucha desde lo político, desde los escenarios públicos se mantiene vigente y fuerte en esa cosa, en esa dimensión cotidiana, también vamos a la par, vamos en la misma línea, mientras en lo masivo se va haciendo y en lo político, en la esfera de lo familiar y de lo cotidiano lo mantengamos también y casi que empaten esas dos dimensiones, que cuando lleguemos a esa pública, grande, general y esa íntima puedan dialogar? Bueno, en el aspecto cotidiano del cada día, yo pienso que una cosa que ya se ha ganado, y yo recuerdo cuando inicié mi trabajo en Mujeres que Crean con las mujeres, como por ejemplo muchas de las mujeres tenían que venirse escondidas del marido a los talleres porque si no las malmataban. Hoy en día yo pienso que eso ya está superado, ¿no es cierto? O sea que nosotras como mujeres en todas las dimensiones sociales, económicas, hemos ido ganando como dijéramos, una visión de nosotras mismas diferente, no sumisa. Ya conocemos nuestros derechos, ya sabemos que tenemos la capacidad de defenderlos y más si nos organizamos. Y en ese sentido, yo como Marina también quiero felicitar tanto a la gobernación como al municipio por este ejemplo de que las mujeres, por encima de partidos y cualquier cosa, somos capaces de organizarnos por nuestros intereses. Yo sí las felicito a ambas, sí. ¿Cómo hacer, Luzana, esa relación que ustedes vienen trabajando? ¿Cómo aprendemos de esa entre hombres y mujeres jóvenes que están trabajando juntos, que están liderando trabajo juntos? ¿Cómo involucrar esa presencia fuerte de los hombres en estas búsquedas de superar todos esos dolores, de asumir con alegría y también con fuerza esas oportunidades que tienen hoy en Antioquia, en Segovia y en todo el departamento? Bueno, yo lo veo como que el hombre al lado de la mujer son dos ideas opuestas, pero dos ideas que se complementan en una idea que hay que potencializar. En Segovia yo veo más bien como que las mujeres nos hemos tomado una posición y hemos logrado tener altos índices de participación. Entonces ya no lo veo tanto como desigualdad en mi municipio porque hemos logrado tener, usted va a la administración y la mayoría de los funcionarios son mujeres. Entonces uno desde ahí ve la transformación y cuando va a trabajar con los hombres en el campo de jóvenes
no se ve tanta la participación ya de los hombres, sino más de las mujeres. Entonces ya lo veo como que en Segovia esa desigualdad ya se suplió. Ya las mujeres sabemos y hemos decidido de que debemos tener una conciencia de yo qué quiero en mi futuro. Desde los jóvenes, desde los niños, las mujeres, las niñas ya saben qué quieren hacer con su vida. Yo creo que desde afuera lo ven diferente a lo que nosotros vemos desde adentro, desde el municipio, desde el territorio, porque quieren un progreso, no quieren quedarse ahí en yo me consigo mi esposo, una casa y un hijo y ahí llego, no, quieren llegar al poder, a lo público. Tenemos la concejal más joven de Antioquia, entonces eso da mucho que decir. ¿Quieren o queremos? Queremos, entonces yo lo veo desde que las mujeres en sí, cada una tiene un pensamiento de yo como ser humano, pero que ese pensamiento de yo como ser humano, cómo lo replico a mi comunidad, cómo beneficio a mi comunidad y cómo puedo lograr unos objetivos para el beneficio de mi comunidad. Bueno, ahí hay un reto fuerte, teniendo esa concejala, la más joven, y otra futura por aquí, seguramente en algún momento de alcaldesa te veremos, Luzana, en este ejercicio. Propuesta, conclusión final que le podamos entregar para abrir un espacio de preguntas a ustedes, Leonor, una propuesta a este colectivo de mujeres y de hombres que nos acompañan hoy. En La Mujer se toma la palabra, ¿qué les dirías? ¿Qué quieres proponer? Bueno, a nivel personal, yo pienso que empezar a ser más conscientes de lo que la cultura patriarcal nos sigue haciendo a nosotras, eso a nivel personal. Y a nivel colectivo, aprovechar que ya tenemos bastantes organizaciones de mujeres uniéndonos como estamos hoy aquí para hacer que lo que se pacte en esa mesa de negociación sea cumplido y no permanecer indiferentes cuando eso se rompe. Perfecto, Marina. Bueno, yo creo que a nivel personal, pues seguirnos transformando cada una, sacando ese patriarcado que tenemos también cada una en nuestro ser, ese patriarcado que nos ha excluido, que es excluyente, que es capitalista, que finalmente pues tiene el mundo y el país como lo tiene. Creo que esa transformación es cotidiana y permanente. Estudiar muchísimo a nivel personal, hay que leer, hay que apropiarse, hay que conocer y hay que estar enterada, como lo hemos dicho en esta mesa, hay que conocer lo que se está dando. Y a nivel de ya digamos colectivo o político, viene ese acuerdo de paz. Esto se dará seguramente a final de este año, a principios del otro. Hay que conocer estos acuerdos, estudiarlos, como les dije, pero también ir mirando cada organización, cada mujer líder, cómo vamos a hacer para que finalmente quedemos involucradas en la política pública de paz que tendrá estos acuerdos, por supuesto, y cómo vamos a presionar para que las mujeres no quedemos excluidas de estos acuerdos y terminen beneficiándose solo los varones. Creo que ahí este es un reto que no debemos dejar pasar y desde ya irlo mirando en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, cómo va a venir esa política de paz que finalmente nos va a afectar tanto en los planes de desarrollo locales y regionales y nacionales como en la vida cotidiana. Muy bien, Luzana, tu propuesta. Yo apoyo mucho lo que dicen, es un trabajo en red. Pueden que haya muchas organizaciones, pero si no sé qué está haciendo la otra, puede que esté haciendo el mismo trabajo que yo hago, pero no lo conozco. Entonces no lo puedo fortalecer, es conocer qué está haciendo la otra, que me puede fortalecer a mí como para mi grupo, para mi comunidad. Conocer el trabajo que está haciendo los demás y saber que por pequeño que sea, hace cambios muy grandes. Perfecto, aquí pues grandes lecciones de autoconocimiento, de autocuidado, de querernos, de valorarnos, de reconocernos, de mirarnos, de remirarnos y de juntarnos para conversar, para soñar
y para hacer propuestas reales, cotidianas, para avanzar en ese sueño y en esa ruta que estamos construyendo, ligadas a ese ejercicio político local, departamental, nacional e internacional, y no marginándonos de ello, ni dejándonos marginar, por supuesto. Muchas gracias por esta conversación, por prestarnos sus historias de vida y sus experiencias personales. María. Gracias a ti también, Liliana, por hacer posible esta conversación. Gracias a nuestras invitadas. Foro Internacional